Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar vamos a seguir hablando de polarización y vamos a ver antes de retomar, vamos a retomar de donde dejamos la última clase, pero antes de retomar, yo quiero hablarles un poquito de algunos aspectos básicos de la radiación. Y como recién les dije, que este curso no comprende, no incluye el estudio de la radiación, porque tiene que ver con la aceleración de partículas cargadas, y bueno, tiene todo un tratamiento muy amplio para el cual no tenemos tiempo. Sí está bueno ver algunos aspectos básicos para poder entender cómo se dan algunos fenómenos relacionados con la polarización. Entonces, tampoco vamos a abordar la radiación desde el punto de vista cuántico, vamos a tratar de hacerlo muy simple desde un punto de vista clásico y nada, es para darles un poco de cultura un poco más amplia y cultura básica sobre radiación. Vamos a volver a estas dos imágenes. Podremos hacer un encuentro de las diferencias, ¿no? Sobre estas imágenes, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, les voy a contar algunas cosas básicas sobre radiación. Ustedes podrán ampliar eso. En el libro de Hecht hay un poco de eso. Eh, pero, como les digo, tiene un tratamiento específico, sobre todo en lo que tiene que ver con la aplicación de antenas, porque las antenas son emisoras de radiación electromagnética, y también otro tipo de radiación. Ya lo vamos a ver. Pero, bueno, recapitulemos un poco lo que hemos visto hasta ahora. Lo que hemos visto hasta ahora es que la radiación electromagnética, una vez que ya está instalada, una vez que ya está generada, cuando hablamos de radiación hablamos de una onda electromagnética, ¿no? Así que cuando hablemos de radiación hablamos de una onda transversal del campo eléctrico y el magnético que se relacionan a través de las ecuaciones de Maxwell. Y estas ecuaciones de Maxwell, sin embargo, no dependen de la longitud de onda, es decir, eh, no hay ningún elemento en las ecuaciones que haga que las ondas se comportan de distinta manera si cambiamos la longitud de onda, sino que lo que vemos es una relación que se llama relación de dispersión, que relaciona el número de onda con la frecuencia, pero que aparte de eso no estipula ningún tratamiento especial a una determinada longitud de onda. No hay una longitud de onda privilegiada incluida en las ecuaciones. Entonces, cuando uno se plantea, bueno, ¿cómo se genera una onda electromagnética? ¿Cuál es el agente que genera? Porque hablamos de sus características, una vez que se emite, una vez que viaja, pero ¿cómo se genera? Bueno, entonces, una de las ideas es que, así como la longitud de onda eh, no está presente en las ecuaciones de Maxwell, eh, cuando uno piensa en cómo se genera, uno también piensa en fenómenos que no dependen de la longitud de onda, o que generen ondas sin importar su longitud de onda, que los mecanismos de generación no tengan alguna vista especial a alguna longitud de onda. Entonces, en particular, no vamos a hablar de todos los mecanismos que permiten generar energía electromagnética, vamos a ver algunos. Y estos, de los que vamos a hablar, tienen un origen en la no uniformidad del movimiento de cargas eléctricas. Entonces nosotros sabemos que, bueno, cuando hablamos de movimiento no uniforme, hablamos de movimiento acelerado, ¿no? Incluso el llamado MRU, el movimiento circular uniforme, perdón, el MCU, está acelerado también, ¿no? Entonces, el movimiento acelerado, sea porque hay movimiento circular o donde se dobla la trayectoria, o porque hay movimiento rectilíneo que está acelerado, sea esta aceleración uniforme o no, aplicado a las cargas, eh, está relacionada con la generación de radiación. Entonces, vamos a ver algunos tipos de radiación que tienen que ver con la aceleración de cargas eléctricas. Podemos encontrar la aceleración de cargas libres por aceleración lineal, es decir, una carga libre que empieza a aumentar su velocidad y
obviamente eso denota una aceleración. Tiene que ser una carga libre, no puede ser una carga metida dentro de un átomo, sino que tiene que estar liberada, no tiene que estar asociada a una estructura como un átomo o una molécula. Por otro lado, tenemos la radiación de sincrotrón, que es una radiación que tiene que ver con la aceleración de una partícula cuando está sometida a un campo magnético. Entonces, esa partícula cargada va a estar describiendo un movimiento circular. El movimiento circular tiene una aceleración. Y esa aceleración, la particularidad que tiene es que es una aceleración que no cambia el módulo de la velocidad, pero sí cambia la dirección del vector velocidad. O sea que hay una aceleración. Bueno, también hay emisión de radiación, y ese es el caso de la radiación de ciclotrón. Y después hay otra que es muy utilizada, como les decía, en el caso de las antenas, que es la radiación dipolar eléctrica, que la radiación de sincrotrón también se aplica a cargas libres, pero en el caso de la dipolar eléctrica se aplica a partículas cargadas dentro de átomos o de moléculas. Y en lo que consiste esta radiación es en la oscilación en la posición de los electrones dentro de un átomo o de una molécula. Entonces, se perturba la posición del electrón de tal manera que se hace oscilar el momento dipolar eléctrico, y esa oscilación a una determinada frecuencia genera un campo que es variable y que se propaga en el espacio con una cierta característica que ya vamos a ver. Entonces, veamos el ejemplo más básico, que es la radiación por aceleración lineal. Entonces, primero pensemos por qué una carga que se mueve a velocidad constante no puede irradiar. Y básicamente porque si la carga está moviéndose a una velocidad constante, yo siempre puedo encontrar un referencial. Bueno, si se mueve a velocidad constante, entonces, bueno, la carga genera un campo eléctrico y un campo magnético, obviamente. ¿Por qué el campo magnético? Porque la partícula se está moviendo y de esa manera genera una densidad de corriente, que ya sabemos por la ley de Ampère que genera un campo magnético. Pero nosotros, si podemos subirnos a un sistema de referencia que se está moviendo con la misma velocidad que la partícula, lo que vamos a ver es que en ese referencial nuevo no hay corriente, puesto que en ese referencial la partícula no se mueve respecto a nosotros, generándose un campo eléctrico que va a ser diferente al campo eléctrico anterior. No lo hemos visto en detalle, pero se los resumo. Y campo magnético no vamos a ver. Entonces, existe una manera de siempre pasarse a algún sistema de referencia que se mueva con velocidad constante, en donde el campo magnético puede hacerse nulo y el campo eléctrico puede ser el campo magnético de una carga en reposo. Entonces, ahí no hay ninguna solución al campo que tenga que ver con una radiación pulsante que se vaya hacia afuera con un campo que tenga forma de onda y que se propague hacia afuera de la partícula, más allá de la partícula. Sin embargo, cuando está acelerada, cuando aceleramos la partícula, fíjense lo que le pasa al campo, suponiendo que es una carga puntual. La carga puntual tiene campos radiales, como ya dedujimos hace mucho tiempo, cuando empezamos, ¿se acuerdan? La materia. Y bueno, y si aceleramos la partícula hacia la derecha, cambiamos su velocidad, lo que pasa es que se crea una onda que se propaga hacia afuera, y es ese pulso, producto de la aceleración de la partícula, ese cambio, esa aceleración inicial de la partícula, lo que genera el pulso que luego se propaga. Entonces, así sí logramos generar un pulso que viaja a lo largo de todo el espacio circundante a la partícula. Entonces, cuando una carga libre, no voy a contar detalles de esto, pero cuando una carga libre se acelera, perdón, de manera lineal, es decir, una dirección determinada, aquí es hacia la derecha,
y tenemos un campo, una partícula negativa. Se genera un pulso eléctrico, como vimos recién. A ese pulso eléctrico, a través de la ley de Faraday también, o a la ley de Ampère modificada, le corresponde un pulso magnético. Y ese pulso lo que lleva es la información de la aceleración de la partícula. Y entonces esos campos viajan de la misma manera que una onda a través del espacio, con el campo eléctrico perpendicular al campo magnético, y ambos perpendicular a la dirección de propagación. En este caso sería como una onda esférica, con el vector k siempre apuntando de manera radial. Y lejos de la carga, ¿qué forma tiene lejos de la carga? Bueno, lejos de la carga, si nosotros podemos tomar un punto en cualquier lugar del espacio, tomar un punto P, ahí fijarse cuánto es el campo, y qué pasaba cuando nosotros calculamos, cuando nosotros agarramos el campo, lo promediábamos, primero lo elevábamos al cuadrado y lo promediábamos. Calculábamos la irradiancia, ¿no? Entonces, si la aceleración es constante, podemos calcular la irradiancia, y para el caso de una velocidad de la partícula que es mucho menor que la de la luz, no vamos a entrar en disquisiciones muy elaboradas, pero para que tengan una idea, la radiación se va a emitir mayormente en la dirección perpendicular a la aceleración. Es decir, el patrón de irradiancia es tal que la irradiancia se maximiza en la dirección perpendicular a la aceleración. Entonces, cuando la aceleramos, por ejemplo, a lo largo de este eje, a la partícula, la irradiancia, es decir, la energía electromagnética por unidad de área y por unidad de tiempo, va a ser más grande en la dirección perpendicular y va a ser más baja en la dirección del movimiento. Entonces, eso es un aspecto que es interesante de la aceleración lineal de una partícula cargada. También hay otra aceleración que es, como les conté, que hay otra radiación, otra fuente de radiación, que es la radiación que emite una partícula que está acelerada al moverse en trayectoria circular alrededor de un campo magnético B. Como nosotros ya vimos, la fuerza de Lorentz es perpendicular a la velocidad, entonces, dada una carga con una determinada masa, podemos determinar el radio de curvatura de una partícula que termina realizando un movimiento que se denomina ciclotrón. La radiación sincrotrón, entonces, y no hay que confundir ciclotrón con sincrotrón, es la radiación que emite una partícula al ser acelerada por la fuerza de Lorentz alrededor de un campo magnético. Esa emisión de la radiación, al ser perdón, la aceleración normal a la trayectoria y siempre centrípeta, la emisión de la radiación va a ser máxima en la dirección paralela a la velocidad. Entonces, de la misma manera que vimos, que les mostré anteriormente, ese lóbulo, los lóbulos en donde hay una mayor irradiancia, van a estar alargados, van a implicar, digamos, los lóbulos de mayor emisión van a estar alineados a lo largo de una dirección perpendicular a la aceleración. Si se alcanzan velocidades muy altas, cercanas a la de la luz, con este mecanismo, la radiación además está polarizada en el plano de la órbita, es decir, el campo eléctrico emitido como una onda por la partícula acelerada en un campo magnético va a tener una dirección privilegiada que es paralela al plano de la órbita de esa misma partícula. Bueno, de esa manera, bueno, son emisiones que llegan hasta los rayos X y que son estudiadas muy en detalle en astronomía, en particular en lo que se llaman las supernovas, que son en remanentes de supernova, que son los remanentes de una explosión de una estrella cuando ésta llega a un colapso producto de el fin del equilibrio entre
la radiación y la gravedad. Ustedes probablemente saben que la vida de una estrella termina en gran medida en función de la masa inicial de las estrellas. Y hay un rango de masa, por lo general más grande que la masa del Sol, que terminan como supernovas. Y aquí lo que vemos en una imagen es la emisión de radiación por sincrotrón en el X, obtenida desde la nebulosa del Cangrejo, muy estudiada, una de las supernovas más estudiadas. Bueno, entonces tenemos aceleración paralela, sincrotrón, y después la última que les quería mostrar es la radiación dipolar, que compete a las cargas ligadas. Por ejemplo, una carga dentro de una distribución, un electrón dentro de una distribución de electrones alrededor del núcleo, en donde se está definido un dipolo eléctrico que vamos a llamar P sub 0. Entonces, nosotros podemos hacer oscilar este dipolo con una intensidad inicial P sub 0, y al hacer oscilar la posición del electrón, lo cual hace cambiar el valor del momento lineal, hacerlo oscilar alrededor del valor P sub 0 con una frecuencia omega. Obviamente los electrones van a ser los más fáciles de mover, ya que tienen mucho menor masa y por lo tanto tienen menor inercia. Se va a producir un campo eléctrico y magnético que va a viajar hacia el espacio en forma de onda electromagnética, propagándose en la dirección de E cruz B. Nosotros no vimos muy en detalle la dirección del transporte de energía, pero lo que yo les mostré, la dirección del vector K, tiene que ver con la dirección que viene por el producto vectorial entre el campo eléctrico y el campo magnético, que siempre da la dirección de transporte de la energía. Y bueno, y si vemos la radiación muy lejos del dipolo, el aspecto que tiene este campo eléctrico es viajando en la dirección radial, y eso es proporcional a, tiene que estar relacionado con la frecuencia con la que oscila el electrón en su posición, la longitud de onda que le corresponde al desplazarse la velocidad de la luz, y es el vacío, y el momento dipolar inicial P sub 0 cuando no está perturbado. Y también tiene que ver el ángulo θ, va cambiando, la intensidad del campo eléctrico va cambiando según en la dirección que se observe, ¿no? En este caso, también nuevamente la aceleración se da en el eje Z, se pueden ver acá, y el mayor valor del campo eléctrico está en el plano perpendicular a la oscilación, perpendicular a la dirección de la oscilación y por lo tanto a la aceleración. Entonces, de la misma manera que vimos antes, si la aceleración está en un determinado eje, la mayor emisión de la radiación está en el plano perpendicular a ese eje. Y es una onda que decae como 1 sobre R también, así que a medida que nos vamos alejando del dipolo, la amplitud va decayendo, no solamente en dirección, donde θ es el ángulo medido desde el eje Z, a lo largo del cual está el momento dipolar P, sino también con la distancia. Bueno, acá pueden ver de qué manera se van propagando las ondas a medida que va oscilando el dipolo. Y el dipolo lo veo, como siempre, como una carga positiva y una negativa separada a una determinada distancia, y hago oscilar esa distancia. Bueno, entonces, eso es en cuanto a los mecanismos de generación de radiación, algunos de ellos.
No vamos a hablar de cuerpo negro, de otros mecanismos, hay radiación de frenado también conocido con el nombre de Bremsstrahlung, no vamos a adentrarnos en eso, pero acá tienen 3 ejemplos de tipo de radiación generados por aceleración de partículas cargadas. Y por otro lado, otra cosa que antes de encarar, de retomar el tema de la polarización nos viene bien, es pensar un poco en cómo se propaga la luz en la materia. Ya vimos un poquito cuando analizamos la ley de Snell, vimos que había una cantidad que era el índice de refracción y que tenía que ver con la velocidad a la cual se propagaba la onda, una onda electromagnética en un medio que no fuera el vacío. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un dieléctrico lineal homogéneo, bastaba en las ecuaciones de Maxwell cambiar epsilon 0 y mu 0 a epsilon y mu y trabajar de la misma manera. ¿Te acuerdan? Trabajábamos con D, trabajábamos con H. Y lo que en el vacío era la velocidad de la luz, en un medio determinado, en particular un medio simple como uno de estos dieléctricos, la velocidad es 1 sobre la raíz de epsilon por mu. En el caso de la velocidad de la velocidad de la luz es, se puede escribir de otra manera como 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon 0 por mu 0. Entonces, hemos visto muchos casos en donde el índice de refracción es constante, pero en realidad el índice de refracción para algún valor de la longitud de onda es dependiente de la longitud de onda. Entonces, el único lugar en donde no hay ese fenómeno denominado dispersión, es decir, que el índice de refracción cambie con la longitud de onda, es el vacío. El vacío es el único medio no dispersivo, pero después en todo material hay dispersión. Lo que hemos hecho es considerar, por ejemplo, ciertos materiales en cierta longitud de onda en donde no hay gran variación del índice de refracción y por lo tanto ahí asumíamos que el índice de refracción era constante, pero en general no hay medio que no genere una variación del índice de refracción con la longitud de onda, en algún rango, ¿no? Y cuando hay medios transparentes, bueno, lo que pasa con la onda es que la onda pasa sin ser absorbida. Este proceso es también muy complejo, la interacción de la onda con la materia, de las ondas electromagnéticas con la materia, de los fotones con la materia, es sumamente complejo, se aborda desde el punto de vista cuántico, tampoco vamos a entrar en detalle, pero podemos decir que hay ciertas se puede representar de una manera más o menos clásica o de una manera más o menos simple la manera en la que una onda de una determinada frecuencia interactúa con átomos, como si la onda hiciera oscilar a los electrones alrededor de un núcleo, como si estando los electrones prendidos del núcleo o conectados al núcleo a través de resortes, digamos. Y que lo que hace la onda es inducir una aceleración con su campo eléctrico, induce una aceleración a los electrones que a su vez, al ser acelerados, remiten radiación producto de esa aceleración. Entonces, de esa manera se va dando un transporte de fotones o transporte de radiación electromagnética dentro del material. Pero bueno, no vamos a entrar a describir distintos fenómenos de scattering, de absorción, porque tampoco es el lugar este curso, lamentablemente, pero es interesantísimo. Bueno, acá está un poco resumido lo que yo les contaba recién. Básicamente, uno puede pensar que
esa radiación que viaja dentro de la materia es la radiación que se va transmitiendo al acelerar el campo eléctrico, los electrones de las estructuras de las partes de los átomos y de las moléculas que se van eh, acelerando los electrones al ser acelerados remiten y así de esa manera va pasando la radiación de una parte de la materia a otra avanzando. Entonces, esto nos sirve un montón porque hay muchos fenómenos que generan polarización, efectos de polarización sobre, por ejemplo, luz natural, que están basados en estos elementos que acabamos de ver. Entonces, como vamos a ver, la dispersión, como el scatter y de Rayleigh, tiene que ver con eso. Y también fenómenos como el dicroísmo, que vamos a ver, o la birrefringencia, también tienen que ver con asimetrías que hay en el material, y de manera que el campo eléctrico de una onda no se propaga de la misma manera si incide de una manera sobre un material que si incide de otra. Entonces vamos a ver cada uno de estos efectos que generan polarización. Ahora ya teniendo un poquito más de idea de cómo interactúa la radiación con la materia. ¿Cómo venimos hasta acá? Lo saqué un poco de tema. Bien, bien. No sé si ustedes tienen en alguna materia más adelante algo más sobre radiación, sobre interacción materia, ondas electromagnéticas, pero bueno, lamentablemente física 2 no es el lugar. Bueno, ¿Yo te puedo hacer una pregunta? sí, No, obvio, sí, lo que quiera. no entiendo bien cómo sería físicamente la dispersión, o sea, que nos cambia. No Bueno, se dice. la dispersión, hay dos tipos, hay dos fenómenos a los que refiere la palabra dispersión. Una dispersión es, una forma de dispersión es la variación del índice de refracción con la longitud de onda. Es lo que yo les comenté hace un ratito. Después está el equivalente scattering, que también se denomina en español, se denomina dispersión. Pero es como una dispersión más bien, no sé, más angular, digamos, de la radiación. No sé a cuál te refería de los dos. A la variación de n con lambda. Claro, sí, que es la que veníamos. Está bien. Sí, Bueno, eso es fundamental, por ejemplo, fue fundamental para Newton para sacar, para descomponer la luz en los distintos colores de la luz blanca. Entonces, al tener un prisma, cuyas propiedades son tales que distintas longitudes de onda generan distintos índices de refracción, la manera en la que la ley de Snell te da la dirección del rayo emergente, bueno, no, un prisma no era la placa tan simple que vimos la otra vez, ¿no? Sino que tiene una forma un poco más complicada, pero se puede resolver el prisma. Creo que lo resuelven en óptica. Bueno, con eso se puede descomponer la luz. Entonces es un fenómeno ya muy básico que ocurre gracias a la dispersión. Si no existiera dispersión, saldría luz blanca, entraría luz blanca al prisma y saldría luz blanca, porque todas las longitudes de onda se deflectarían de la misma manera y volverían a coincidir al salir del prisma. Como la longitud de onda hace que cambie el índice de refracción, la luz blanca, que tiene todos los componentes de todos los colores, desde el violeta hasta el rojo, hay pequeños cambios que hacen que dentro del prisma ya se empiecen a separar, y finalmente al salir del prisma se separan todos y vos podés ver, bueno, el azul, el violeta, el amarillo, bueno, el verde, el amarillo. Ahí tenés claro. un ejemplo. ¿Eh? Genial, gracias. Bueno, joya. ¿Hay otra pregunta? Sí, sí, es más o menos lo que pasa con el arco iris.
En el arco iris es interesantísimo la física del arco iris. Hay, hay una clase muy linda de un profesor que se llama Walter Lewin, que estaba en MIT, quien cuenta la física del arco iris y bueno, tiene que ver sí, con reflexiones de los rayos con distintas direcciones y distintas longitudes de onda. Nada, hermoso. Sí, pero tiene que ver con eso. Acá les dejo el nombre en el chat para que lo busquen. Para que lo vean, porque está buenísimo. Hizo una lecture muy, muy interesante sobre cómo mirar los arcoíris. Y cuando hay doble arcoíris. Y si hay triple arcoíris. Bueno, está buenísimo. Bueno. Un segundito. Bueno, entonces vamos a volver a nuestra clase anterior. Y se acuerdan que decíamos, bueno, el polarizador es un instrumento, bueno, si construíamos un polarizador, era un instrumento por el que ingresa luz no polarizada y emerge luz polarizada. Entonces, habíamos hablado de la ley de Malus, que nos indicaba de qué manera un analizador nos permitía ver si tenemos una polarización lineal de la luz o no. Pero bueno, ahora nos va a interesar cómo funciona un polarizador, cómo a partir de un manojo de ondas con distintas direcciones de polarización puede emerger una onda que tenga una dirección bien específica de polarización. Entonces hay varios procesos. Dijimos, acá estaba la lista, dicroísmo, reflexión, dispersión. Esta es la otra acepción de la palabra dispersión, scattering, quiere decir, bueno, la dispersión en sentido angular, y birefringencia, también es otro mecanismo. Vamos a ver cada uno de ellos. Y el dicroísmo consiste simplemente en un proceso en el que se absorbe una componente de las incidentes, es decir, se absorbe una determinada dirección de polarización, dejando solamente las componentes restantes. Entonces, ustedes saben muy bien que si hacemos la absorción de una componente, como la onda campo eléctrico oscila en un plano, si extraemos una componente, solamente nos queda la otra componente, puesto que cualquier campo eléctrico en un plano es la combinación lineal de campos en ejes perpendiculares. Entonces, si absorbemos un eje, si absorbemos todas las componentes de la polarización en un eje, solamente nos quedamos con la polarización en el eje perpendicular, digamos, ¿no? Aplíquenle la misma idea a la descomposición vectorial en dos direcciones perpendiculares, ¿no? Tiene X e Y. Cualquier vector en el plano tiene componentes X e Y. Si anulamos la componente X a cualquier vector, solamente nos queda la componente Y, valga lo que valga la componente Y. Bueno, eso hace el dicroísmo. Así se denomina el proceso que absorbe, que genera una absorción, es decir, esa radiación la toma el material y no la remite. A eso me refiero con la absorción. Bueno, hay varios métodos para generar esta absorción en una determinada dirección de la radiación incidente. Una es el llamado polarizador de rejilla, que lo que hace es hace que la luz que proviene sin polarizar desde una fuente natural incide sobre estos hilos de conductores o alambres, le puse acá. Y bueno, como tiene electrones libres, lo que hacen esos electrones es oscilar
al ser acelerados por la onda incidente, pero estos electrones solamente pueden ser acelerados a lo largo de la dirección de los alambres. Entonces, eso hace que esos electrones acelerados irradien, bueno, generen a su vez remisión que hacen que solamente emerja de ese alambre, solamente emerja una onda polarizada de manera perpendicular a la dirección de los conductores. No vamos a entrar en detalle, pero básicamente lo que hace el polarizador de rejilla es eso. Entonces polariza la luz en la dirección perpendicular a la dirección de los conductores del polarizador. Después hay cristales que tienen estructuras anisótropas, tienen estructuras cristalinas anisótropas. Por ejemplo, la turmalina, un material que está compuesto de silicatos. Si temo no equivocarme, sí me acuerdo que el nombre es turmalina, y lo que hace también es absorber de una radiación que tiene componentes de oscilación del campo eléctrico en distintas direcciones, bueno, absorbe una dirección en particular y de esa manera deja pasar, por así decirlo, una polarización en la dirección perpendicular. Entonces el haz, que inicialmente tiene componentes en X y en Y, si quieren, emerge solamente en una dirección, que es la perpendicular al eje que absorbe de este material. También, y específicamente, el Polaroid es único, es uno de los únicos, no sé, no estoy al tanto ahora de los avances más recientes, pero tengo entendido que es uno de los únicos materiales artificiales que operan en banda óptica principalmente, es decir, realizan el filtrado de una determinada dirección de polarización siempre y cuando el rango de longitudes de onda esté dentro del rango visible, digamos, ¿no? Y así, de esa manera, deja pasar polarización perpendicular al eje del polaroid. Bueno, entonces, para polarizar linealmente podemos polarizar entonces con una rejilla, podemos polarizar con un material del tipo de la turmalina, o también podemos polarizar linealmente una onda con polaroid si se trata del rango óptico, del rango visible. Pero también hay otra forma de polarizar un haz, y es por reflexión, y tiene que ver con la figura que veíamos al comienzo de la clase. Es uno de los casos más comunes de polarización que encontramos de la luz solar, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, es un proceso en el que cuando la luz natural o una luz no polarizada incide en la interfase entre dos dieléctricos, bueno, hay un determinado ángulo en el cual solamente emerge luz polarizada en la dirección paralela, en una dirección paralela a la interfase entre los dos medios, entre los dos dieléctricos. Entonces, bueno, supongamos que tenemos una interfaz entre dos medios de índice de refracción NI y NT, entonces NI por incidente, NT por transmitido, por el rayo transmitido. Sabemos bien la ley de Snell, que relaciona el ángulo de incidencia medido desde la normal en la superficie con el ángulo transmitido, lo relaciona vía el índice de refracción del medio incidente y del medio transmitido. Todo eso ocurre dentro de un plano
rayo incidente, reflejado y refractado, y ocurren estos tres elementos en un plano, también garantizado por el principio de mínima acción, el principio de Fermat, como habíamos dicho. Y ese plano, en donde se da el rayo incidente, reflejado y refractado, transmitido, se denomina plano de incidencia. Entonces, bueno, este es un poco el setup para entender qué es lo que ocurre. Entonces, suponiendo que la luz incidente es no polarizada, la luz incidente, propagándose, fíjense, este esquema está bueno porque está en 3D, entonces muestra el rayo incidente con su campo eléctrico en una componente y en la componente perpendicular, y el rayo reflejado y el rayo transmitido, cada uno con una dirección del campo eléctrico paralelo al plano de incidencia. Todos los vectores, los vectorcitos rojos tienen la particularidad de ser paralelos a este plano, que es el plano de incidencia, el mismo plano donde están los rayos. Y perpendicular al plano de incidencia está la otra componente del campo eléctrico. Nosotros podemos descomponer entonces cualquier campo eléctrico de la onda incidente, reflejado, transmitida, a lo largo de estas dos direcciones que son perpendiculares. Así como, ¿se acuerdan que en la clase anterior habíamos separado la componente X y la componente Y de una onda que se propagaba en Z? Bueno, nosotros acá usamos otro criterio y decimos, bueno, yo voy a descomponer cualquier campo eléctrico de la onda incidente, reflejado, transmitida en una componente a lo largo del plano de incidencia que sea paralelo al plano de incidencia y en dirección perpendicular al plano de incidencia. Ya les voy a decir por qué buscamos esto. Entonces, este estudio es un estudio realizado ya con mucho detalle, uno llega a la expresión del campo eléctrico paralelo y perpendicular al plano de incidencia del rayo reflejado y paralelo y perpendicular al plano de incidencia del rayo transmitido en función del campo eléctrico y sus componentes paralelas y perpendicular al plano de incidencia. Esas ecuaciones se llaman ecuaciones de Fresnel y, bueno, no las vamos a deducir acá, pero les muestro el resultado. Estas ecuaciones de Fresnel se deducen de las ecuaciones de Maxwell, o sea que no hay nada oscuro ahí, sino que trabajar un poco con las ecuaciones de Maxwell. Y acá les pido que presten atención a lo siguiente. Fíjense, las ecuaciones de Fresnel lo que hacen es relacionar de la onda reflejada la componente paralela y perpendicular al plano de incidencia en función de la componente paralela y perpendicular del rayo incidente. Y lo mismo de la transmitida, la componente paralela y perpendicular al plano de incidencia de la transmitida la relaciona con la componente paralela y perpendicular al plano de incidencia de la incidente. Entonces, esas ecuaciones se deducen y acá lo que ven es, en función del ángulo de incidencia, cómo varía la componente paralela del campo eléctrico de la onda transmitida respecto al de la incidente, la componente paralela al plano de incidencia de la onda reflejada, la componente perpendicular al plano de incidencia de la onda transmitida y la componente perpendicular al plano de incidencia de la onda reflejada. Todo eso en función de los parámetros de la onda incidente. Es paralelo, es perpendicular y es perpendicular. Entonces, de vuelta, las ecuaciones de Fresnel relacionan esto con esto y esto con esto. O sea, esto es dato, digamos. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, lo interesante es que esta curva que ven acá, esta que ven acá, en rojo, ¿saben bien la curva en rojo? Esa curva en rojo corresponde a esta cantidad que ven acá. A ver, espérenme un segundito. Ahí está, voy a anotar. A esta cantidad que ven acá. Entonces es
de qué manera se comporta la componente paralela al plano de incidencia del rayo reflejado. Esta curva que ven acá en rojo representa eso, en función del ángulo incidente. Entonces, lo interesante es que hay un valor del ángulo de incidencia donde ER paralelo se vuelve 0. Entonces, hay un determinado valor para el cual esta componente que ven acá, que ahora se la voy a mostrar, hay un valor del ángulo de incidencia para el cual esta componente que ven acá, el ER paralelo, se hace 0. Hay un valor del ángulo de incidencia para el cual esto se hace 0. Y si esta se hace 0, quiere decir que la onda que emerge, reflejada de la interfase, solamente termina oscilando en la dirección perpendicular al plano de incidencia. Bueno, ustedes me dirán, ¿cuánto vale ese ángulo? Y bueno, como la relación entre E paralelo y E paralelo reflejado depende de la tangente del rayo incidente y del rayo transmitido, hay que ver dónde el numerador se hace 0. El denominador no se hace 0, hay un lugar en donde el numerador se hace 0. Y eso es básicamente donde este numerador se hace 0. Entonces, cuando acá está. Cuando eso ocurre, ER paralelo se hace 0 y el rayo reflejado, eso quería decir, está completamente polarizado en la dirección perpendicular al plano de incidencia. Entonces, la condición para que la componente paralela al plano de incidencia no aparezca en el rayo reflejado es θ i igual a θ sub p, tal que θ sub p más θ transmitido es igual a 90. Entonces, ahí lo que pasa es que lo que les iba a decir es que, es cuando el denominador se hace infinito, discúlpeme, no era cuando esto se hacía 0, cuando esto se hacía 0, sino cuando el denominador se hacía infinito. Entonces, eso ocurre entonces cuando el θ de incidencia, el ángulo de incidencia más el ángulo transmitido vale 90 grados. Entonces, para eso, la suma de este ángulo con este ángulo tiene que dar 90. Reemplazando en la ley de Snell, esa propiedad que vemos acá, eso implica que la tangente de ese ángulo, que solamente genera campo eléctrico en la onda reflejada perpendicular al plano de incidencia, o lo que es lo mismo, un campo eléctrico oscilando paralelo a la interfase, si reemplazamos la ley de Snell, eso nos dice que la tangente de ese ángulo tiene que ser el índice de refracción del medio en donde se transmite la onda, dividido el índice de refracción del medio de donde proviene la onda. Ese ángulo se denomina ángulo de Brewster. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el n de incidencia es el aire y tenemos el n de transmisión es el agua, es decir, viene luz no polarizada desde el aire y se refleja en el agua, si nosotros miramos, si consideramos justo la inclinación igual al ángulo de Brewster, que viene dado por la tangente, por el arco tangente de n del agua sobre n del aire, la luz que emerge de la reflexión en el agua va a estar polarizada paralela a la superficie del agua. Y bueno, y eso es lo que ven acá. Si ustedes ven acá, tenemos dos fotos idénticas. En una tenemos el reflejo de la luz que proviene del cielo en la ventana. La ventana es una interfase entre vidrio y aire, ¿no? Entonces lo que hace, para que nosotros veamos el reflejo del cielo en la ventana, es la luz del cielo que se refleja y nos llega a nosotros. Parte de esa energía se refleja y nos llega a nosotros, parte de esa energía pasa
a través de la ventana e ilumina la pieza o la habitación que tiene esa ventana. Bueno, ahora supongamos que usamos un polarizador y justo este ángulo con el que vemos es el ángulo de Brewster, es decir, el ángulo que forma el rayo emergente con el plano del vidrio, ¿no? Entonces, si es justo el ángulo de Brewster, el campo eléctrico de la onda que se refleja es, perdón, se descompartió. Si estamos justo en el ángulo de Brewster, el plano de la interfase, digamos, entre el aire y el vidrio es el plano de la ventana, ¿no? del vidrio de la ventana. Y si está el ángulo de Brewster, la luz reflejada está oscilando de manera perpendicular al plano de incidencia, es decir, que el campo eléctrico viene oscilando en esta dirección. Eso es la dirección en el rayo reflejado. El E sub R viene hacia nosotros oscilando en esta dirección, hacia arriba y hacia abajo hacia nosotros. Si nosotros le colocamos antes de la cámara de fotos un polarizador que tenga un eje de transmisión perpendicular a la dirección del campo eléctrico de la onda reflejada, no vamos a ver eso, porque producto de que la luz incide con el ángulo de Brewster, la luz reflejada está polarizada en la dirección vertical. Si tengo un polarizador que anula esa componente, lo que voy a hacer es no ver la onda reflejada y por lo tanto voy a poder ver qué es lo que pasa, que la luz que viene del otro lado del vidrio. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre estas dos imágenes. En un caso hay un polarizador que solamente me deja ver la componente de campo eléctrico a lo largo de la polarización generada en la reflexión en el vidrio, y en este caso, antes de sacar la foto, le pongo adelante un polarizador que me anula esa componente y por lo tanto puedo ver lo que está atrás de la ventana. No es que sacaron el vidrio, sino que está el vidrio, pero no veo, anulé la componente de la radiación que está polarizada. ¿Se entendió? Consulta, este polarizador que le ponemos a la cámara vendría a ser el analizador, ¿no? Pues, acá está, claro. Efectivamente. Lo girás, si lo giraras de la misma manera que lo girás en el experimento que vimos antes, lo girás y de esa manera podés ver, dejar pasar cierta dirección y después correrlo y dejar pasar otra. Efectivamente. Excelente, excelente. Perdón, a mí no, me confunde por qué si ponemos el otro polarizador en la cámara, vemos lo que pasa dentro de la casa en vez de ver toda la negro. Porque fíjate que, ¿qué es lo que te llega? ¿Qué es lo que te llega a vos como observador? Te llega cuando estás mirando la ventana cerrada, te va a llegar lo que viene de detrás de la ventana, que está muy atenuado. Vos viste que hay una cortina o algo así acá, ¿no? Entonces vos ves la Sí. cortina, pero eso ocurre al mismo tiempo que el reflejo de estos árboles y del cielo que ves producto de la reflexión de la luz del sol, de la luz de las nubes, no sé, en la ventana. Entonces, la diferencia es que la luz de atrás no está polarizada, o sea, viene con una orientación al que este polarizador no le hace nada, pero la luz reflejada sí está polarizada. O sea que con el polarizador te sacaste de encima una de las dos fuentes de luz que te llegan a vos. Una es la que viene de atrás de la ventana, que no la puedes ver porque te tapa el reflejo de la ventana, y la otra que te puedes sacar es justamente el reflejo de la ventana. Claro, ahí va, Ahí perfecto, va, ¿no? gracias. Bueno, esto pasaría, en vez de un polarizador, póngale uno de estos lentes de Polaroid, estos lentes para el sol, de Polaroid. Y bueno, lo van rotando hasta que dejan de ver el reflejo. Y eso ocurre cuando
el eje transmisor transmisor del polarizador es perpendicular a la dirección del campo eléctrico polarizado post reflexión. Acuérdense que esto ocurre solamente cuando incide con el ángulo de Brewster. Si yo ahora me corro hacia la derecha y cambia el ángulo con el que veo el frente de esta casa, ya no voy a tener ese caso, porque ya va a empezar a ver para otros ángulos una componente del campo eléctrico que no es solamente en la dirección vertical como les muestro acá. Eso ocurre solamente para el ángulo de Brewster. Bien, bueno. Voy a borrar. Bueno, y tiene aplicaciones esto. Hay instrumentos que se llaman microscopios ángulo de Brewster, que lo que permiten ver es, con luz polarizada, se ubica una muestra que representa la interfaz entre dos medios, entre el aire y otro medio, y se hace incidir luz no polarizada en dirección del ángulo de Brewster y se observa en esa misma dirección. Entonces, lo que se puede hacer con un polarizador es ver con distintos índices de refracción cuál es la característica de la onda que emerge, cuál es la polarización de la onda que se refleja en el material. Como el material le tiene distintas longitudes de onda, distintos índices de refracción, el ángulo de Brewster para un tipo de material puede ser distinto que para otro dentro de la muestra, y así, por ejemplo, ver cómo es quiebres en materiales, en líquidos, o algunas partículas en suspensión en un líquido, simplemente porque yo anulo el campo eléctrico proveniente del material que no me interesa y puedo ver el reflejo de la luz del material que sí me interesa. Entonces selecciono, mediante distintos índices de refracción, selecciono el tipo de reflejo que yo quiero sacarme de encima, de la misma manera que yo me sacaba de encima el reflejo de la ventana. Bueno, sirve para ver eso, superficie, partículas de suspensión en la superficie de un líquido, así cracks o grietas en materiales en donde penetra el líquido. Bueno, interesante. Bueno, y después tenemos la polarización por dispersión. Ya estamos terminando la primera parte, así que en un ratito descansamos. Y que básicamente lo que hace es, si tenemos luz sin polarizar que incide sobre cierto tipo de moléculas que se comportan como radiadores dipolares, entonces los campos eléctricos de la luz no polarizada hacen acelerar esos dipolos, y de la misma manera que yo les mostraba para el caso de una antena, ¿no? Y lo que hacen esos dipolos es irradiar mayormente la dirección perpendicular a la dirección de aceleración de sus electrones, generando una componente que se emite a 90 grados, digamos, de la dirección inicial, digamos, de la onda no polarizada, y de manera polarizada. Lo que linealmente, ¿no? El caso más típico es la luz solar y el efecto del cielo azul. También lo vamos a ver acá muy rápido, pero básicamente el fenómeno de dispersión de Rayleigh es un fenómeno que se da porque la luz solar incide sobre las moléculas de oxígeno, y lo que ocurre es que
esa luz que incide es no polarizada, y la reemisión producto de la aceleración de los electrones en los dipolos, como eso se da en el plano perpendicular a la aceleración de los electrones, y además es polarizada, eso genera la emisión, la reemisión de luz polarizada en distintas direcciones. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ese proceso tiene una irradiancia que va como 1 sobre lambda a la cuarta, con lo cual hay mayor irradiancia, es la irradiancia del haz reflejado, es mayor en el rango del visible para las ondas más cortas. Entonces, cuando uno tiene una onda, las ondas dentro del visible, las ondas más cortas están del lado del azul, entonces lo que pasa es que se dispersa más el... espérenme un segundito. Entonces decíamos que lo que ocurre es que la irradiancia, es decir, podemos decir que la eficiencia de este scattering es mayor en el rango visible para las longitudes de onda más cortas. Entonces, lo que más se va a dispersar en todas direcciones va a ser la luz azul, dentro de la luz blanca proveniente del Sol. Entonces, por esa razón, de todo el conjunto de longitudes de onda que proviene del Sol, la que va a ser reenviada por la atmósfera, producto de la presencia de moléculas de oxígeno, la que va a reenviar, el efecto va a reenviar hacia todas direcciones solamente el color azul de una manera más eficiente que las otras longitudes de onda, así generando la observación de que de todos lados, sin importar hacia dónde miremos, en todas direcciones vemos el color azul. Cosa que no pasa con los otros colores que no son dispersados en distintas direcciones como lo es el azul, producto de que para esas longitudes de onda el efecto no es tan eficiente. Algo parecido ocurre, ese es que se llama scattering de Rayleigh, hay otro scattering, también scattering de Mie, que también se permite explicar por qué algunas nubes se ponen grises, o también, bueno, hay otro fenómeno que ocurre en la atmósfera que tiene que ver con scattering por culpa de otros componentes, pero este es quizás el más claro y el que más caracteriza a nuestro planeta, ¿no? El hecho de que de día el planeta, la atmósfera del planeta se vuelve azul, cosa que no ocurre, por ejemplo, en la Luna, donde no hay aire y por lo tanto este efecto de scattering no existe. Bueno, no voy a andar no voy a contarles los detalles, pero básicamente esa luz dispersada en distintas direcciones está polarizada también. Bueno, ese es el efecto del cielo azul. Y a continuación, prefiero que paremos ahora, me hacen unas preguntas si quieren y después seguimos. Vamos a ver la birrefringencia, que es otro proceso que genera polarización y cambios en polarización y que tiene que ver con ciertas, se pueden utilizar, hay ciertos instrumentos que permiten cambiar el estado de polarización de una onda polarizada. Así que bueno, vamos a parar acá. Si quieren hacer alguna pregunta y descansamos y después retomamos. No sé si quedó tan claro del efecto del cielo azul, porque justo tuve que cortar. Sí, quedó claro. Bueno, estaría bueno, si les interesa, no sé, si les interesa, ver qué tipo de scattering hay en otros planetas. Por ejemplo, si el scattering de Rayleigh existe en Marte, donde la atmósfera es mayormente dióxido de carbono, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es el scattering? Si no es el de Rayleigh, ¿qué otro scattering puede existir? Bueno, es sumamente interesante estos fenómenos. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, paramos unos 10 minutos, ¿quieren? No nos queda mucho. Volvemos y 20, 6 y 20, y la última parte de la clase ya, con eso ya terminamos. Bueno, 6 y 20 volvemos. La birrefringencia, entonces, tiene que ver con un efecto que surge de las anisotropías en la estructura de materiales, de ciertos materiales, que hacen que la propagación del alumno tenga la misma velocidad en todas las direcciones. Es decir, va a haber distintos índices de refracción para distintas direcciones del campo eléctrico. Esto no es no tanto la velocidad para distintas direcciones de propagación, sino, presten mucha atención, distintas velocidades de desplazamiento de la onda para distintas direcciones del campo eléctrico. Hay materiales que tienen dos índices de refracción, principalmente dos índices de refracción. Entonces existe un índice, ahí está, de refracción para cierta orientación del campo eléctrico y otro índice de refracción para la dirección perpendicular. En ese caso hablamos de materiales birrefringentes. La calcita es uno de estos materiales. Y acá podemos ver la doble refracción de la luz a través de la calcita proveniente desde la mesa, debido justamente a la presencia de dos índices de refracción distintos. Uno para cierta dirección del campo eléctrico y otro índice de refracción para otra dirección del campo eléctrico. Los materiales birrefringentes, es decir, los que tienen dos índices de refracción distintos, se caracterizan por tener una dirección característica que determina el valor del índice el índice de refracción en la dirección paralela a esa dirección, y el otro valor del índice de refracción va a ser en la dirección perpendicular. Entonces va a haber una dirección privilegiada que determina uno de los índices de refracción, y el otro, diferente al primero, va a ser para componentes del campo eléctrico en la dirección perpendicular a esa dirección privilegiada. La primera dirección de la que hablamos se denomina eje óptico. Y no es una línea, eso hay que recordarlo, es una dirección. Entonces, acá podemos ver la estructura cristalina de la calcita con los átomos de carbón, de calcio y oxígeno, y de qué manera en su estructura cristalina se ubica el eje óptico. Entonces, eje óptico no es una sola línea que atraviesa el material, sino que es una determinada dirección, una dirección privilegiada que lo que hace es ordenar qué es lo que va a tener un índice de refracción de un valor y perpendicular a ella, cuál es el otro índice de refracción de este material birrefringente. Entonces, bueno, ciertos cristales de estructura hexagonal, tetragonal y trigonal poseen un solo eje óptico, se denominan uniaxiales, y entonces tienen un índice de refracción que vamos a llamar n paralelo. Ustedes ya saben cómo se define un índice de refracción, es la velocidad dividiendo la velocidad de propagación, la velocidad de fase de la onda en el medio, que divide a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de fase de la onda en el material. Entonces vamos a tener una velocidad paralela para la componente de paralelo al eje óptico, y el índice de refracción perpendicular, que va a ser lo mismo para el caso de que E sea, o la componente de E que sea perpendicular al eje óptico. La resta va a ser una medida de la birrefringencia, ¿no? Porque
obviamente, si delta n, la resta entre uno y otro da 0, eso quiere decir que no hay birrefringencia, que para una dirección o la perpendicular a ella del campo eléctrico, tendríamos el mismo índice de refracción. Bueno, en un material birrefringente esto no ocurre. Bien, entonces nos vamos a concentrar principalmente en los materiales birrefringentes de un solo eje, uniaxiales. Acá hay una lista extraída del libro de Hedge, en donde para distintos cristales se midieron los índices de refracción perpendicular y paralelo al eje óptico. Para el caso, como ustedes saben ya, que hay dispersión de la luz, entonces se utiliza como longitud de onda, patrón, digamos, ese valor que tienen ahí arriba. Entonces, bueno, distintos tipos de cristal, y fíjense que en algunos casos el índice de refracción perpendicular al eje óptico es más chico que el índice de refracción paralelo al eje óptico. ¿Qué quiere decir un índice de refracción más grande? Quiere decir que la velocidad es mayor o menor que en un índice de refracción más chico. En un índice de refracción más grande, ¿no es menor? Es menor, claro. Se propaga más lentamente. Exacto. Entonces fíjense que en el caso de la turmalina, el índice de refracción perpendicular al eje óptico es más grande que el índice de refracción paralelo al eje óptico, mientras que, ¿cuál era en el cuarzo? En el cuarzo pasa al revés. Pasa que el índice de refracción paralelo al eje óptico es más grande que el índice de refracción perpendicular al eje óptico. O sea que no es que el índice de refracción paralelo al eje óptico siempre es mayor o menor que el otro, sino que existen casos en donde uno es mayor que el otro y en donde el otro es mayor que el primero. Bueno, y con estos materiales se pueden construir láminas que se denominan láminas retardadoras. Y retardadoras, ustedes ya se pueden imaginar qué es lo que se retarda respecto a qué otra cosa. ¿Qué es lo que se puede retardar? Una de las componentes del... Claro, porque una va más lenta que la otra. Exacto, exacto. Entonces, bueno, esto es extraído de un sitio web que vende láminas retardadoras. Lo bajé de internet. Lo que hacen es producen una diferencia de fase en la onda entre las componentes perpendiculares del campo, entre las dos componentes del campo eléctrico en el plano perpendicular a su dirección de propagación, y al salir de la lámina, la diferencia de fase inicial entre componentes perpendiculares es diferente al de la onda incidente. Entonces, puede ser que las dos ondas que las dos componentes del campo entren en fase al medio birrefringente, que se vaya acumulando una diferencia de fase, porque una empieza a ir más lento que la otra, una componente en una dirección va más lenta que la otra, y después, dependiendo de cuán ancho es el material, al salir del material, capaz que sale con una diferencia de fase tal que termina teniendo polarización elíptica. Acuérdense, lo del eje y lo de las direcciones se refiere a la dirección del campo eléctrico, no a la dirección de propagación. ¿Está bien? El campo eléctrico, como vamos siempre a suponer que trabajamos con ondas planas, en un plano tenés dos direcciones, el eje X y el eje Y, si se propaga en el Z, por ejemplo, como hacemos siempre nosotros. Bueno, en el eje Y va a ir más rápido o el eje X va a ir más rápido. Bueno, y listo. Cada uno de los ejes va a tener una dirección, un índice de refracción diferente. Disculpe, profe, una Sí, consulta. decime. ¿Cómo determinan cuál es el eje óptico para un dado material? Bueno, tiene que ver con la estructura, como yo te mostré para ciertos casos, tiene que ver con la estructura
o sea, intrínsecamente tiene que ver con la estructura. Después para cortar materiales de acuerdo al eje óptico, hay técnicas que permiten ir cortando un material de manera para hacer una lámina, que queden bien determinados sus ejes ópticos perpendiculares a la dirección de propagación. Eso se van recortando, lo cuentan muy bien en el libro de Hedge. No sé si es eso lo que me decías. Sí, excelente, muchas Sí, gracias. eso fíjate después en el libro lo cuentan muy bien. Yo voy a dar acá un caso muy simplificado, ¿sí? Cuando ya está todo muy predispuesto para que el eje óptico sea paralelo, o sea, que sea perpendicular a la dirección de propagación, paralelo a una de las dos componentes del campo eléctrico. Bien. Entonces, toda lámina retardadora, ya pasamos al instrumento lámina retardadora, ¿sí? Al dispositivo lámina retardadora. Entonces, toda lámina retardadora va a poseer un eje óptico. Es decir, va a tener una dirección privilegiada dentro del material que lo conforma. Entonces, la propiedad es tal que entonces, la velocidad de una onda polarizada a lo largo del eje óptico va a ser, como ya sabemos, V paralelo, V para el campo eléctrico en la dirección paralela al eje óptico, igual a C sobre el índice de refracción paralelo. Acuérdense que esto se va a propagar a lo largo de Z. Por otro lado, la velocidad de una onda polarizada en la dirección perpendicular al eje óptico va a ser, porque estamos usando uniaxiales, va a ser B perpendicular igual a C sobre N perpendicular. Si el índice de refracción es más chiquito, la componente perpendicular viaja más rápido. Si el índice de refracción es más grande, perpendicular, esto va a viajar más lento. Entonces, dependiendo, si B perpendicular es más grande que B paralelo, tenemos los uniaxiales negativos, se les llama así. Entonces el eje rápido es paralelo al eje óptico. Rápido es el que tiene la velocidad más alta. Eje óptico no quiere decir, como ya les dije, que a lo largo del eje óptico va más rápido. Ustedes se acuerdan de la lista, les mostré que en algunos casos el paralelo del eje óptico era más rápido, o un índice de refracción más bajo, y en otros casos era al revés. Y después tenemos, si las láminas retardadoras son de cuarzo, se trata de un uniaxial de retardadores positivos, perdón, en donde la velocidad en la dirección paralela es menor a la velocidad en la dirección perpendicular. Entonces el eje rápido es perpendicular al eje óptico. Bueno, es una consecuencia de la listita esa que les mostré yo recién. Entonces, supongamos que una lámina de caras planas y paralelas de espesor D, y acá está lo que comentábamos recién, que está tallada, si quieren, o moldeada, tallada o pulida, digamos, de manera que las caras paralelas, esta cara de acá y la cara del otro lado, son paralelas al eje óptico. Entonces, supónganse, este es un esfuerzo quizá muy grande para ustedes, imagínense que esta componente del campo, bueno, la onda incide sobre la cara anterior de la placa de ancho D, emerge del otro lado, el eje óptico está bien definido, es el eje vertical, es la dirección vertical, y tengo una componente del campo eléctrico que está ahí por incidir con un vector K que es perpendicular a la superficie de la cara anterior o posterior. Tenemos una componente paralela y una componente perpendicular. Entonces, imagínense en un esfuerzo de imaginación que esta flecha de acá es perpendicular a esta, ¿no? Entonces, acá, si quieren un dibujito de ángulo recto. Acá es 90 grados entre una componente y la otra, ¿sí? Está medio en perspectiva, eso quise hacer y no sé si me salió. Bien. Entonces, si el campo eléctrico entonces tiene tanto una componente,
Si el campo eléctrico que incide, de la onda que incide, tiene una componente tanto paralela como perpendicular, entonces estas componentes van a viajar a distintas velocidades dentro del cristal. Ese sistema de dos velocidades va a crear una diferencia de fase que se va a ir acumulando a lo largo del viaje dentro de la placa, y va a terminar al salir de la placa. Entonces el efecto de la birrefringencia dura mientras la luz viaje dentro del material. Bien. Ok. Consulta. Entonces, la onda incidente Sí, se propaga de la cara anterior a la cara posterior sí, y tiene una componente de la polarización en el eje óptico y otra perpendicular al eje óptico. claro. Suponemos que es general. Le permitimos tener una componente paralela y otra perpendicular al eje óptico, pero estas dos componentes, estos dos ejes, son paralelos a la cara posterior y a la anterior. ¿Mm? Entonces, si yo la viera bien de costado a la placa, si la viera bien de costado, lo que vería es bien de costado las dos láminas, digamos de ancho D, y el vector E, que tiene un poquito de esto y un poquito de esto, perpendicular a la dirección de avance de la onda, que es K. O sea, K estaría así en esta dirección, K, incidiendo de manera normal en la cara anterior de la placa de material birrefringente. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, estas dos componentes son paralelas a este plano de acá y a la cara anterior en la que incide, para luego pasar a través de ello y emerger del otro lado. Es un poco la geometría que les mostré. Excelente, excelente. Bien, entonces, supongamos que estas dos vienen con alguna diferencia de fase entre ellas, no pasa nada. Decimos, bueno, llegan a la cara anterior con una relación entre ellas que tiene una diferencia de fase. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior cómo de acuerdo a distintos valores de la diferencia de fase teníamos polarización lineal, polarización circular o polarización elíptica, que era el caso más general de todo? Bueno, imagínense que antes de llegar, la relación entre estos dos es tal que tienen polarización X, ¿está? Llegamos ahí a la cara. Bueno, ahí empieza a viajar una más rápida que la otra. ¿Está bien? Entonces, al terminar de pasar por todo el ancho de la placa, la diferencia de fase acumulada es simplemente, hagamos medio la misma cuenta que hicimos cuando trabajábamos con interferencia. La diferencia de fase es el K del campo paralelo por D menos el K del campo perpendicular por D, o el campo perpendicular por D menos el K paralelo por D. Y el K, como depende del lambda del material, y el lambda del material depende del índice de refracción, entonces el delta phi termina expresándose de esta manera, donde 2pi sobre lambda es el K en el vacío, y nos queda D, que es el ancho, por el módulo, no nos importa cuál es más grande, de n perpendicular menos n paralelo. Entonces, a lo largo de una distancia d en un material birrefringente, la diferencia de fase acumulada entre dos componentes paralela y perpendicular del campo eléctrico al eje óptico es de 2pi sobre lambda, donde lambda es el vacío, el lambda en el vacío, d, que es el ancho, n perpendicular menos n paralelo. Fíjense que acá hay incidencia normal, es decir, además hay incidencia normal, si no los recorridos no hubiera sido d, hubiera sido más.
Entonces también habría que agregarle acá incidencia normal, porque incide el vector con un ángulo de incidencia igual a 0, o sea, es a lo largo de la normal a la cara. Bueno, entonces el estadio final de la polarización dependerá de las amplitudes de paralelo y de perpendicular, por supuesto, ¿no? No es lo mismo tener un desfasaje de pi sobre 2 cuando tenés las dos amplitudes iguales, lo cual te da circular, que cuando tenés las dos distintas, lo cual te da elíptico. Pero depende de las amplitudes de cada una de estas, como así también de la diferencia de fase entre ellos. Entonces vamos a ver, de acuerdo al tipo de lámina, cómo podemos transformar de una polarización de un tipo a la otra, al hacer pasar la onda a través de la lámina. Están las láminas de onda completa, se llaman. Son láminas en donde la diferencia de fase es de 2pi. O sea que entra acá, una va más rápido que la otra y al salir, una se desfasó de la otra, lo que estaban desfasadas, más o menos pi. 2pi, perdón, 2pi. 2pi o cualquier múltiplo de 2pi. ¿Ah? Como se puede ver, fíjense acá en la descripción, para la lámina de onda completa, d phi va a valer 2pi. Y d phi a la vez va a valer lambda. Y d va a estar fijo porque es el ancho de la capa, digamos, de la lámina. Y n perpendicular y n paralelo son constantes. Entonces, vamos a tener, lo que va a pasar es, va a ser para un determinado valor de lambda, el delta phi. Entonces, depende de lambda, delta phi, por eso se llama, a este tipo de ondas se llaman cromáticas, porque dependen de un determinado lambda. Si tenemos luz incidente blanca, linealmente polarizada, solo el lambda correspondiente va a emerger con la misma polarización. ¿Por qué? Porque cambiar la diferencia de fase entre dos ondas, entre dos componentes del campo eléctrico, cambiarla en 2pi no altera nada. Bueno, eso va a ocurrir para el lambda para el cual esté calibrada esa lámina retardadora. Si es otro lambda, producto que la lámina es de una onda completa solo para ese lambda, el resto de las longitudes de onda no va a haber cambiado su polarización en 0, sino que va a haber un cambio de polarización. Entonces, si incidimos con luz blanca linealmente polarizada y el lambda para el cual la lámina de onda es completa, que por ejemplo es azul, ¿con qué polarización va a emerger las otras lambdas? Las lambdas de los otros colores, ¿qué se imaginan? Entro con luz polarizada blanca, linealmente. Se mete en una lámina de una onda completa. La lámina es de onda completa solamente para el azul. Para los otros colores, bueno, para el azul va a salir linealmente polarizada, tal como entró. Pero para los otros colores, el delta phi no va a valer 2pi, va a valer cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando la diferencia de fase entre dos componentes perpendiculares vale cualquier cosa? O sea, póngale un valor general. ¿Qué polarización tenemos? Sería Claro, la más general, elíptica. La más general. Así que esa es una manera de utilizar una lámina de onda completa para seleccionar solamente una longitud de onda para que tenga polarización lineal. El resto de las lambdas van a salir con otras polarizaciones. Entonces, puedo poner luz polarizada blanca que pasa por una lámina de onda completa adaptada al azul. Entonces, la única que va a salir con polarización lineal va a ser la azul y el resto va a salir con otra polarización. Entonces, qué sé yo, pongo
pongo un analizador y voy a poder ver en una dirección, principalmente la dirección de azul, digamos. Ok. Lámina de media onda. Bueno, son láminas en donde el delta phi ahora es pi, 3pi, 5pi, múltiplos impares de pi. Eso corresponde a materiales donde la diferencia de camino óptico entre la dirección perpendicular y la paralela, ¿se acuerdan la definición de camino óptico que la vimos ya hace un tiempo? Es un múltiplo impar de medias longitudes de onda. Entonces, lo que hace es rotar luz linealmente polarizada en 2 θ respecto al eje óptico. Entonces, si nosotros entramos en un material de ancho D, como este que vemos acá, imagínense acá el material, este es el ancho D, este es el ancho D, el material está acá, entro con una onda polarizada linealmente formando un ángulo θ respecto a la vertical, y el eje óptico es vertical también, entonces termino saliendo con una polarización también lineal, pero cambiada en dirección en una cantidad que es 2 θ, porque es θ más otro θ. Entonces termina oscilando en otro cuadrante, si ustedes quieren, ¿no? Entonces vamos a ver la cuenta para confirmar que eso efectivamente ocurre cuando delta phi es un múltiplo impar de pi. Entonces, antes de la lámina, acá vamos a suponer que el eje rápido es el vertical. No siempre el eje rápido es el eje óptico, pero si el eje rápido es perpendicular al eje óptico, el eje óptico va a ser horizontal. Entonces, me va a importar definir el eje óptico, el eje rápido, porque ese va a ser el que va a ir adelantado, digamos. Ustedes ya se acuerdan que era adelantado y atrasado en fase, ya lo vimos anteriormente. Así que pueden revisar lo que vimos en las clases anteriores. Entonces, antes de la lámina, supongan que tenemos una polarización lineal con el ángulo θ formando con respecto a la vertical, a la dirección vertical. Entonces, EX es E0 seno de θ. Si esto es el largo, es E0, es sub 0. Entonces, imagínense que el largo de este vector es sub 0 y el campo oscila así, entre una dirección y la otra, ¿no? Entre un sentido y el otro. Forma este ángulo θ, entonces a un determinado tiempo tenemos, esto es E sub 0x, es decir, E0 por el seno de θ, porque θ es este ángulo. E0 seno de θ es esto. 0x. Y E0y es E0 coseno de θ. Entonces, esto es E0y. Esto es E0y. Y ambos en fase. Entonces, eso me da la polarización lineal que está antes de entrar en la lámina de media onda. Entonces, después de la lámina, ¿cuál es el lento? Si el Y es el rápido, el lento es el X. Este dice fast axis, este sería slow axis, el eje lento, que es el eje X. Entonces, el X se atrasó en pi, o 3pi, o 5pi, da lo mismo la cuenta, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Le sumo pi. Sumar pi quiere decir que se atrasa. Al que se atrasa yo le sumo la fase. Eso acuérdense de las clases anteriores. Entonces, al salir de la lámina, X se demoró en pi de fase. Entonces, ahora tengo que reescribir esto como el coseno de
Si quieren, esto es alfa más pi, donde esto también es alfa, y ver qué polarización resultante tengo ahora. Es una cuentita bastante simple. Entonces coseno de alfa más pi es menos coseno de alfa. Pueden hacer la suma, coseno de la suma da eso. Entonces EX me queda, perdón por el editor de ecuaciones, el editor de ecuaciones a mano, me queda menos E0, seno de tita, que era el E0X que habíamos visto antes, coseno de kz menos omega t. Entonces, básicamente, EX se invierte el signo. Entonces, efectivamente, lo que pasa. Primero oscilaba así y ahora termina oscilando como si estuviera reflejado en el eje rápido. Entonces, bueno, efectivamente hace un cambio de 2 tita. Hace un cambio en la polarización lineal de 2 tita. Eso hace la lámina de media onda. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Y ya terminamos. Bueno, ¿y por qué se llama lámina de media onda? Bueno, lo dije medio al pasar, porque la diferencia de camino óptico es de la mitad de una longitud de onda desde el múltiplo impar de la mitad de una longitud de onda. Y por último tenemos las láminas de cuarto de onda. La lámina de cuarto de onda tiene la particularidad que generan una diferencia de fase de pi sobre 2. Son re interesantes estas, porque acuérdense que pi sobre 2 es lo que determinaba si una polarización era circular o elíptica. Entonces, esto corresponde a materiales donde la diferencia de camino óptico es del orden del cuartos de la longitud de onda. Porque si acá ponemos 4, si acá ponemos era 4m más 1. Bueno, habíamos hecho esto. Se quedaban como, ¿qué son? Múltiplos. Sí, tenían que ver con el cuarto de onda. A ver, déjenme ver cómo quedaba esto. Bueno, esta expresión está bien, así que a ver, vamos a hacer una cuentita. Si tenemos 2 pi sobre 2, vamos a hacer la cuenta. Si tenemos, a ver, vamos a ver si está bien. Si tenemos pi sobre 2. Y acá tenemos 2 pi lambda. Sobre lambda por d por n perpendicular menos n paralelo. Acá, esto es así. Entonces acá tenemos tac, tac, se va así. Y acá entonces esto implica que d por n perpendicular, n perpendicular menos n paralelo, perdón, esto es barra, es igual a lambda sobre 4, lambda sobre 4, creo que estamos en la cuenta, lambda sobre 4, ahí está. Para pi sobre 2 es lambda sobre 4. Sí. Sí, ¿no? Lambda sobre 4. Por eso me llama la atención que me parece que hay un error acá. A ver, entonces, vamos para acá. Acá es 4 y acá es 2. Me equivoqué yo. Por eso me resultaba sospechoso. 4 y acá es 2. Ahí va. Discúlpenme. Así que o corrigen ustedes o yo después la subo corregida. Entonces, bueno, son múltiplos impares de lambda sobre 4. Entonces, ¿qué hacen estas
estas láminas de cuarto de onda? Bueno, transforman luz linealmente polarizada en elíptica y viceversa. Está buenísimo, muy interesante. Entonces, veamos qué ocurre. Entonces, imaginemos una onda polarizada linealmente a 45 grados, tanto del eje X como del eje Y, que llega a una lámina retardadora de cuarto de onda con el eje rápido a lo largo del eje Y. Fast, acuérdense nuevamente, fast quiere decir rápido. Bueno, lo que dice es que la onda saliente va a tener una polarización circular derecha. Así que vamos a ver qué da. Entonces, antes de la lámina tenemos polarización lineal a 45 grados. Entonces, a 45 grados, la amplitud en X e Y es la misma. Pueden hacer la cuenta que hacíamos acá antes, ¿no? Acá, con θ igual a 45, el seno de 45 es igual al coseno de 45, y tenemos también una polarización lineal a 45 grados. Y después de la lámina, si el eje rápido es el Y, el que se atrasó es el X, entonces le sumo pi sobre 2 a la componente X dentro de la fase. Al salir de la lámina acumulo pi sobre 2, mientras que la Y no. Entonces, como el coseno de alfa más pi sobre 2 es igual a menos el seno de alfa, o sea, cambia de signo y además cambia por el seno, entonces la componente X es menos E0 seno de kz menos omega t, y la componente Y es E0 coseno de kz menos omega t. Entonces, ustedes pueden ustedes pueden ver, tal como lo vimos en la clase anterior, que eso da una polarización circular derecha, R, ¿no? Una circular derecha, es decir, en sentido horario, a z constante, si este eje es z, ¿se acuerdan que habíamos dicho, si los recuerdo por las dudas, que este es el eje X, este el eje Y el eje Z para allá, ¿no? Ese eje Z para allá, ¿no? Acuérdense siempre por la regla de la mano derecha, X por Y tiene que dar Z, ¿no? En vectorial. Entonces, si nosotros nos paramos en Z igual a 0 y dejamos correr el tiempo, el vector campo eléctrico tiene que girar, viendo de frente a la onda, tiene que girar en sentido horario. Así que, bueno, eso lo pueden ver ustedes simplemente comparando con la polarización circular que yo les mostré. Bien. Bueno, creo que estamos. No sé si queda algo más. Creo que ya estamos, ¿no? Sí. Así que bueno, llegamos al final de láminas retardadoras. Van a ver esto ahora en los prácticos, así que no van a tener tiempo de descansar para ponerse a practicar. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren que explique de vuelta algo? Bueno, como ven, son... Sí, preguntas, sí. Sí, sí. Tipo, en la primera diapositiva de láminas de cuarto de onda, Sí. dice que transforma luz linealmente polarizada en elíptica y viceversa. Sí. ¿Y por qué está la circular? O solo la transforma en circular cuando los módulos sean iguales. Exactamente. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Acordate que si vos tenés, después andate a la polarización elíptica, y acordate cuando una elíptica igualan, o sea, cuando, si tenías circular y aumentabas uno de las dos amplitudes, te daba elíptica.
elíptica con un ángulo, ese ángulo, ¿te acordás que de giro, ese ángulo de inclinación te daba 0? Sí, sí. Es una Sí, sí, sí. elipse acostada o parada. Por eso. En general, una onda polarizada linealmente te la transforma en elíptica. En el caso de esta onda 45 grados, te la transforma en circular, que es un caso especial de, si querés, de la elíptica. Pero está bien el comentario, porque es algo bien específico, sí. Este que vimos es un ejemplo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, me alegro mucho. Ya estamos llegando al final, así que, bueno, vamos a tener algunas cositas más en la clase que viene, pero bueno, ya vamos medio cerrando la materia. Así que también, bueno, si aprovechen, digamos, para hacer preguntas. Ustedes saben lo que puedo. También tuve algunas veces que me hicieron consultas por mail, yo las contesto, no tengo problema por mail, así que no tengan miedo. Bueno, vamos a dejar de grabar acá.